Estimados alumnos, antes de entrar a la definición de la atención farmacéutica, veremos algunos puntos importantes acerca de la historia de la atención farmacéutica, como por ejemplo que se inició, ¿no?, con la definición de pharmaceutical care en el año o en la década de los 80, y en el año 1975 la Asociación Americana de College Pharmacy encarga el informe Mills, que implica el control del uso adecuado de los medicamentos. En el año también 75 se definió por primera vez la atención farmacéutica por Mikkel como la asistencia que un determinado paciente necesita y recibe y que asegura un uso seguro y racional de los medicamentos. Ya en 1980 Brody, en la teoría de la práctica farmacéutica, resume la evolución de la profesión en el siglo XX, donde el farmacéutico debe ser el responsable directo del resultado de la terapéutica del paciente. Ya en el año 1985 Helpler afirma que hay que pasar a cuidar de los pacientes que usan medicamentos, acuñando el término pharmaceutical care por primera vez y en forma más potencial. Y en el año 88 se produce una función entre Helpler y la silla de Strand, realizando una nueva definición de la atención farmacéutica. Entonces, en el año 1990, Helpler y Strand definen el concepto de atención farmacéutica como aquel componente del ejercicio profesional de la farmacia que comporta una interacción directa del farmacéutico con el paciente con el fin de atender la necesidad de éste en relación con los medicamentos que éste usa. Estas responsabilidades del farmacéutico tendrían que ver con el hecho de garantizar el tratamiento y también identificar y resolver y prevenir los problemas relacionados a los medicamentos. Ya en el año 1990 entonces empieza la difusión del pharmaceutical care o atención farmacéutica fuera de Estados Unidos. En el año 92 se diseña un proyecto sobre un modelo de atención farmacéutica global para que sea usado a nivel mundial, con el proyecto llamado el proyecto Minnesota, y cuyo objetivo es demostrar que el papel del farmacéutico asistencial sea de forma útil. Acá hay un punto importante que define en forma global la atención farmacéutica, que para que exista esto o la práctica de la atención farmacéutica, el profesional determina deseos, determina preferencias y necesidades específicas del paciente en cuanto a su salud y enfermedad. El profesional farmacéutico entonces con esto se compromete a una asistencia continuada una vez iniciada el proceso de la atención farmacéutica. Estimados alumnos, antes de entrar a la definición de la atención farmacéutica, veremos algunos puntos importantes acerca de la historia de la atención farmacéutica, como por ejemplo que se inició, ¿no?, con la definición de pharmaceutical care en el año o en la década de los 80, y en el año 1975 la Asociación Americana de College Pharmacy encarga el informe Mills, que implica el control del uso adecuado de los medicamentos. En el año también 75 se definió por primera vez la atención farmacéutica por Mikkel como la asistencia que un determinado paciente necesita y recibe y que asegura un uso seguro y racional de los medicamentos. Ya en 1980 Brody, en la teoría de la práctica farmacéutica, resume la evolución de la profesión en el siglo XX, donde el farmacéutico debe ser el responsable directo del resultado de la terapéutica del paciente. Ya en el año 1985 Helpler afirma que hay que pasar a cuidar de los pacientes que usan medicamentos, acuñando el término pharmaceutical care por primera vez y en forma más potencial. Y en el año 88 se produce una función entre Helpler y la silla de Strand, realizando una nueva definición de la atención farmacéutica. Entonces, en el año 1990, Helpler y Strand definen el concepto de atención farmacéutica como aquel componente del ejercicio profesional de la farmacia que comporta una interacción directa del farmacéutico con el paciente con el fin de atender la necesidad de éste en relación con los medicamentos que éste usa. Estas responsabilidades del farmacéutico tendrían que ver con el hecho de garantizar el tratamiento y también identificar y resolver y prevenir los problemas relacionados a los medicamentos.
Ya en el año 1990 entonces empieza la difusión del pharmaceutical care o atención farmacéutica fuera de Estados Unidos. En el año 92 se diseña un proyecto sobre un modelo de atención farmacéutica global para que sea usado a nivel mundial con el proyecto llamado el proyecto Minnesota y cuyo objetivo es demostrar que el papel del farmacéutico asistencial sea de forma útil. Acá hay un punto importante que define en forma global la atención farmacéutica, que para que exista esto o la práctica de la atención farmacéutica, el profesional determina deseos, determina preferencias y necesidades específicas del paciente en cuanto a su salud y enfermedad. El profesional farmacéutico entonces con esto se compromete a una asistencia continuada una vez iniciada el proceso de la atención farmacéutica. Bueno, aparte de los personajes importantes que hemos presentado, iniciadores del concepto de la atención farmacéutica, la Organización Mundial de la Salud en el año 1993 publica su informe Tokio sobre el papel del farmacéutico en el sistema de atención de salud, que tiene que ver con las necesidades asistenciales del paciente y de la comunidad. Aquí también se especifica que la atención farmacéutica es usado o se expande fuera de los Estados Unidos. En el año 1997 se resalta la nueva forma de trabajar la atención farmacéutica. Esto iniciado en España con la Ley 16, ¿no?, del año 1997, que trata sobre los servicios que el farmacéutico titular deberá prestar a la población. Esto tiene que ver con la información y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los pacientes. Aquí ya empieza a iniciarse también el seguimiento farmacoterapéutico. Dentro de este proceso evolutivo, la farmacia ha aceptado como papel profesional para el futuro la atención farmacéutica. Se pretende con esto satisfacer la necesidad de los pacientes en relación con los medicamentos, sean estas cuales sean, ofreciendo al farmacéutico una nueva filosofía de trabajo centrado en el paciente y orientado hacia la identificación, resolución y prevención de los problemas relacionados con la medicación.